Amén. Bien, queridos amigos, hoy día vamos a hablar sobre Halloween, que es una falsa fiesta. Esa es la tesis que vamos a tratar de demostrar. No es algo para celebrar, en todo caso, ¿no? Porque es una anti-celebración, es una anti-fiesta. Se realiza este evento de Halloween el día 31 de octubre y generalmente es una fiesta, ¿no es cierto?, que tiene un origen neopagano, pero es siempre anticristiano. ¿Qué significa que sea neopagano? Es que estamos volviendo al paganismo antiguo. El paganismo es todo tipo de religión o espiritualidad que no sea cristiana, que sea también anterior al cristianismo. Es decir, esas espiritualidades donde se invocaban ídolos, distintos dioses, muchas veces con una raigambre más satánica que unas que otras, ¿no? Entonces, todo eso llamamos paganismo. Y en todas las culturas ha habido siempre una tradición pagana. Como esto está tan marcado por el pecado original y por la acción de Satanás, eh, siempre es negativo volver al paganismo. No se debe abandonar nuestra fe cristiana y volver a lo antiguo porque, como dice Jesús, cuando el demonio es sacado de una casa, ¿no es cierto?, expulsado de ella, pero vuelve y la encuentra en orden, y encuentra que está abierta, llama a 7 espíritus peores y la ruina es mucho peor que antes. Es decir, cuando el cristianismo entró en el mundo, se produjo un exorcismo en gran medida de todo lo que es pagano. Se fueron dejando las costumbres satánicas y, bueno, siempre subsistieron en forma paralela estas tradiciones antiguas, paganas y diabólicas, pero en menor medida, ¿no? A medida que el cristianismo iba creciendo, sobre todo en la Edad Media. Y sucede que ahora estamos volviendo a retomar muchas costumbres, tradiciones que son pre-cristianas y se le está dando a veces un enfoque sincrético, es decir, se mezcla lo pagano, que es diabólico, con lo cristiano. Entonces es una mezcla que se confunde mucho, ¿cierto? Entonces, ciertamente que esta celebración de Halloween es una fiesta neopagana y anticristiana. Yo diría que tiene como objetivo principal destruir la fe y la inocencia en los niños y en los adolescentes, especialmente ahí en donde existe una tradición cristiana occidental. Por tanto, es una situación bastante grave, alarmante, porque vamos a ver que no es compatible celebrar Halloween y celebrar las fiestas cristianas de todos los santos y también de los fieles difuntos. No se puede prender una vela al demonio y otra a Dios al mismo tiempo. Y tratar de entender esta, entre comillas, celebración de Halloween es como comprender a Satanás, ¿no? O como tratar de entender el misterio del mal, ¿no? Cuando San Agustín comenzó su búsqueda espiritual, él entró en una secta de tipo gnóstico, como esta de la nueva era actual, llamada maniqueísmo, que decía que el bien y el mal tienen la misma fuerza, ¿no? Hoy en día se conoce en la nueva era esto como el orientalismo, que viene con el yin y el yang, principio del mal y principio del bien, como que si ambos tuvieran el mismo poder y se lograra entonces un equilibrio en el universo con estos dos coprincipios. Ciertamente que eso es un error terrible y San Agustín y los verdaderos cristianos que han pasado por eso han tenido que abjurar de ese error, de esa herejía, porque el mal no tiene nunca la misma fuerza que el bien. San Agustín llega a decir que el mal es la ausencia del bien debido, es decir, el mal no tiene consistencia, es simplemente ausencia de bien. Y por eso entonces es una teoría muy equivocada poner este equilibrio de las fuerzas del mal y del bien, ¿no?
que es un poco lo que pretende hoy en día el neopaganismo actual y también esta cultura en la que estamos entrando de incorporar todas las tradiciones religiosas, espirituales, la cristiana, las orientales, las de los cristianos separados, judíos, musulmanes, en un gran ecumenismo universal, eh, falso por supuesto, porque no se puede juntar el bien con el mal. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida, y solamente hay una verdad cierta en la iglesia que Jesús fundó, que es la iglesia católica, ¿cierto? Los demonios quisieran hacernos creer que se pueden compatibilizar ambas cosas, ¿cierto? Un poco de paganismo no estaría mal, un poco de fiesta en Halloween, permitir que los niños se vistan de monstruos, de brujos, de demonios, de imágenes relacionadas con la muerte, pero es para entretenerse solamente, ¿no? Dicen algunas personas. Pero eso no es para nada compatible, como digo, con la fe cristiana y hace mucho, mucho daño porque va introduciendo a los niños y a los jóvenes en una cultura de ocultismo, de esoterismo, de paganismo, los va introduciendo en una verdadera eh, iniciación satánica. Entonces es un pecado muy grave eh, recurrir a este tipo de entretenimiento, ¿no es cierto? Y hay que tratar de evitarlo a toda costa. Se puede entender Halloween entonces como una respuesta del maligno frente a una fiesta maravillosa que celebramos nosotros en la Iglesia Católica, que es la celebración de todos los santos, el 1 de noviembre, y la celebración de los fieles difuntos, es decir, de las almas que están en el purgatorio, el día 2 de noviembre. Entonces, desde antiguo, este Halloween, que significa en un inglés muy, muy anterior, ¿no es cierto? Víspera de todos los santos. Eso significa Halloween. Pero ha ido uniéndose a otras tradiciones de los celtas, de invocación de muertos y otras cosas, ¿no es cierto?, que son oscuras. Y sobre todo cuando ha retomado fuerza en nuestra cultura actual, se ha llenado de muchos más elementos satánicos, derechamente, ¿no? Entonces, prácticamente esta fiesta, entre comillas, es un culto al demonio, que aparentemente es muy atractivo, ¿no es cierto? Es algo que a los jóvenes les gusta mucho, y a los niños también, porque se entretienen con esto de los dulces, se identifican con estas imágenes, ¿no es cierto?, con que se visten ellos, se disfrazan, por un día al menos. Pero hemos de saber, ¿no es cierto?, que esto no tiene nada que ver con nuestra fe. Nosotros no creemos en lo que dice el fondo de Halloween, que en el fondo el mal y la muerte no sería algo tan negativo. Nosotros creemos en la resurrección, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, esta fiesta de Halloween está atacando directamente la verdad fundamental de nuestra Iglesia Católica, de nuestra doctrina del magisterio, que es la resurrección de Cristo, que venció la muerte y que también, por medio de su resurrección, nos otorga a todos nosotros la vida eterna, la vida nueva y la posibilidad de resucitar también. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, pero en la resurrección para la vida eterna, no para recaer en la condenación eterna, ¿no? Entonces, quedamos con que, como introducción, ¿no?, Halloween no es una celebración auténtica, es una antifiesta. Y se refiere sobre todo a este dragón rojo de 7 cabezas que habla Apocalipsis capítulo 12, que fue expulsado, ¿no es cierto?, primeramente por San Miguel Arcángel del cielo, en una gran batalla espiritual, como refiere ese capítulo, y que después ha seguido atacando a Dios a través de sus elegidos, a través de la iglesia, a través de la obra de Dios en el mundo,
y atacando sobre todo a María Santísima. Ella es verdaderamente la enemiga principal de Satanás. Como dice muy bien en Génesis 3, versículo 15, ¿no es cierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Dios a la serpiente antigua. Y esta mujer inmaculada es María Santísima. Entonces, nosotros asistimos hoy en día y estamos dentro de una gran batalla espiritual de la Virgen María, que es madre de la Iglesia, con todos sus hijos, con toda su descendencia, entonces, partiendo por Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, versus el dragón rojo de 7 cabezas con su descendencia, que son todos los hijos de Satanás. Entonces, es muy grave iniciarse en un culto diabólico y satánico porque el demonio interpreta que es como una especie de bautismo, de antibautismo, diríamos nosotros, en el cual ese niño o ese adolescente que se introduce en esa tradición falsa, comienza, ¿no es cierto?, a ser incorporado a este falso cuerpo satánico, ¿cierto? Así como hay un cuerpo místico de la iglesia, también habría como un pueblo diabólico, que son todos los que siguen al dragón de 7 cabezas. Y este es un pecado muy grave porque es un pecado de idolatría, en el fondo, ¿no? Nosotros sabemos por la Biblia que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. En la Biblia hay 5 libros que son los principales. Nosotros lo llamamos el Pentateuco. Penta es 5. Los judíos le llaman la Torá, que es la ley divina. Estos 5 libros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio. Y esa es la ley por la cual se debe guiar el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el segundo libro del Pentateuco, el Éxodo? Si ustedes tienen la Biblia, por favor, les pido que la abran y busquen el capítulo 20. Muy importante, Éxodo 20. Versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, este es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas tiene como consecuencia evitar los ídolos, adorar ídolos. ¿Sí? Todo lo que sea una imagen de algo que está, como dice aquí, ¿no es cierto?, arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, se refiere a estos ídolos, a estos demonios que adoraban o cultuaban los pueblos antiguos que estaban en la tierra de Canaán, Canaán, y que ya venían conociendo los judíos en la época de los egipcios. Entonces, por algo que ellos hicieron este becerro de oro en medio del desierto y lo adoraron, cometiendo un gravísimo pecado de idolatría. Y también en la tierra prometida, cuando entra el pueblo de Israel, encuentra que hay una serie de ídolos terribles, ¿no? Por ejemplo, los moabitas y otros pueblos de Canaán tenían estos dioses a los cuales ofrecían sacrificios humanos de niños, ¿no? Sacrificios de jóvenes también. Lo cual se ve también en otras culturas de la tierra y de la historia, ¿no? Por ejemplo, en México sabemos que existía en la cultura de los aztecas y los mayas este culto a la serpiente antigua llamada Quetzalcóatl. Ellos tenían distintos nombres para distintos dioses, entre comillas, pero esta serpiente antigua ciertamente era Satanás. ¿Sí? Y ahí había que sacrificar niños, sacrificar jóvenes para apaciguar la ira, el odio de esa serpiente. Y eso era tan fuerte en nuestros hermanos aztecas que solamente con la aparición y revelación de la Virgen de Guadalupe se pudo producir una conversión colectiva, ¿no es cierto? Una conversión maravillosa en la cual el pueblo mexicano descubre que la Virgen de Guadalupe es mucho más poderosa que esta serpiente antigua. Siempre el demonio entonces intenta destruir a los niños, destruir
a la juventud. Y si no lo hace de manera física, a través de estos sacrificios humanos, a través del aborto hoy en día, ¿cierto? Va a procurar hacerlo a través de su moral, a través de su espiritualidad. Entonces, vamos por parte. Primero está el sacrificio humano, prácticamente, ¿no? Es una muerte dolorosa en sacrificio a los demonios. Eso, entonces, hoy en día se practica a través del aborto. Pero en Halloween desaparecen muchos niños en esta fecha, ¿no? Van desapareciendo niños y jóvenes que son llevados a estas sectas satánicas para hacer este culto al demonio en la noche de Halloween. Entonces, esto es muy grave. ¿Cómo vamos a entrar nosotros en esta corriente de ocultismo, de esoterismo, aunque sea por diversión, por entretención? No se debe hacer. Y además que el demonio interpreta que cada persona que participa de Halloween está de acuerdo y en comunión con todas estas brujerías que se realizan en ese día. Entonces, es un pecado de idolatría que a lo mejor no se comete en forma muy frecuente, ¿cierto? Porque no todos los días permitimos que los niños se vistan de estas figuras tan monstruosas, ¿no? De demonios, de brujos, de vampiros, etc., ¿no? Pero basta con hacerlo una vez al año y en el fondo ya se están iniciando en el esoterismo, en el ocultismo. Y lamentablemente ese acto, que es tan poco frecuente, cobra una relevancia muy grande en la vida de una persona porque queda como sometido también a la acción del maligno, ¿no? Y se pueden producir también influencias diabólicas a lo largo de la vida de esa persona. El pecado de idolatría, entonces, que va contra el primer mandamiento, no es tan frecuente, reitero, pero es gravísimo porque atenta contra el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, quien celebra Halloween en forma más o menos consciente está atentando contra el amor a Dios sobre todas las cosas. Y está haciendo un culto a Satanás, que es el que está detrás, por supuesto, inspirando esta falsa celebración. ¿Qué consecuencia puede traer esto? Además de todos estos niños y jóvenes que desaparecen en estos sacrificios que se hacen, también se destruye la inocencia y la gracia de Dios en el alma de muchos de estos jóvenes. Hay testimonios innumerables de jóvenes que han entrado en el satanismo precisamente en la noche de Halloween, yendo a una fiesta que se da por ahí, ¿no es cierto?, a la cual han sido invitados, y ellos van pensando que es para entretenerse un momento, pero eso les ha traído consecuencias desastrosas en su vida. Algunos han podido salir de eso, otros no. Y además, cuando se comete este pecado de idolatría, que, como digo, en Halloween es un momento del año, pero es uno de tantos, ¿no? Eso se puede repetir en otras circunstancias, pero cuando se comete en general este pecado de idolatría, eso tiene consecuencias no solamente en la vida de uno, sino también puede repercutir en las futuras generaciones de nuestra familia. Esto tiene consecuencias sociales y familiares también. Si ustedes mantienen en la Biblia abierta Éxodo 20 y avanzamos al otro versículo, el versículo 5, Éxodo 20, 5, dice a continuación la palabra de Dios. No los adorarás, se refiere a los ídolos, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, es tan terrible cuando una persona practica un acto de ocultismo, de esoterismo, como por ejemplo Halloween, porque esto repercute también en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Puede ser hasta la tercera y cuarta generación. Y uno ve
en la actividad del exorcismo, de la oración de sanación y liberación, que muchas veces la puerta abierta intergeneracional tiene esta causa, que eran antecesores nuestros, ¿cierto? Ancestros que practicaron ocultismo y entonces produjeron esta consecuencia terrible en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Y el demonio, ¿cierto?, va atacando de generación en generación a la familia. Entonces, esta es la única vez en que se conoce, ¿no?, en la Biblia, que realmente hay una acción intergeneracional por una maldición, porque aquí el Señor lo está diciendo, ¿no? Eh, soy un Dios celoso y castigo la iniquidad, la injusticia, esta idolatría de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, no debemos entrar en este riesgo, porque estamos haciendo tanto daño permitiendo, ¿no es cierto?, que nuestra familia, que nuestros niños entren en esta tradición. Si se está realizando, ¿no es cierto?, en forma ignorante, bueno, tomemos conciencia que esto no es un juego. El demonio es muy inteligente y ha logrado seducir a tantos niños, ¿cierto?, a tantos jóvenes, para celebrar Halloween. Y que uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo es tan astuto el demonio? Es un genio en marketing. Sabe cómo atraer, sabe cómo seducir. Porque las verdaderas fiestas, las que importan realmente, son las de los santos y la de los fieles difuntos, 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, parece que hoy en día tiene más repercusión la fiesta propuesta por Satanás, Halloween. ¿Y por qué es esto? Porque él sabe mentir muy bien, sabe hacer esta campaña maligna de que el infierno tal vez no es un lugar tan malo. Sería como una especie de antro donde la gente va a pasarlo bien y a dar rienda suelta a sus instintos. Que algunos dicen riéndose, yo prefiero irme al infierno porque quiero estar siempre con mis amigos. Pero hemos de saber que eso es una falsedad. Claramente, en el infierno no es posible la amistad. No hay ninguna forma de amor entre los que están condenados. Solamente dolor, sufrimiento, odio y también un remordimiento de haber rechazado la palabra de Dios, la invitación de Jesús a formar parte de su reino, por dejarse seducir y engañar por el enemigo. Por tanto, no hay que jugar con esto. No hay que tomar, no hay que tomar este humor que pretende, ¿no es cierto?, el demonio introducir o seducir en, eh, en nuestra cultura actual. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros resistimos y decimos no al maligno, no a esta tentación? Bueno, que Dios nos va a bendecir. Si tomamos otro libro del Pentateuco, el Deuteronomio 7, versículo 9, dice el Señor: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Qué bueno es el Señor. Si bien es cierto, nos advierte, si tú adoras a los demonios, tendrás un castigo en tu propia vida y en la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación. Sobre todo cuando se trata de ocultismo, magia, esoterismo, como Halloween, y evitas eso, y eres fiel al Señor, y buscas servir a Dios en los 10 mandamientos, buscar la santidad con todo el corazón, como dice Cristo, ¿no? Sean santos, como tu Padre Celestial es santo. Y guardando sus mandamientos, el Señor nos promete en que su infinita misericordia serán bendecidas 1000 generaciones. Así es de bondadoso el Señor. Cuando se comete el pecado de idolatría, son maldecidas 4 generaciones. Pero si se vive una vida llena de búsqueda de Dios, de santidad verdadera, se bendicen 1000 generaciones. Importante es elegir el bien, elegir a Cristo, porque esto repercute, insisto, en nuestra familia, en los que están vivos y también en los que vendrán después. ¿Y por qué no decir también en los muertos?
Porque si nosotros realmente ofrecemos nuestra vida de búsqueda, de santidad, y vamos intercediendo con los fieles difuntos, ellos pueden también liberarse más temprano para entrar al cielo. Es mucho más prudente entonces, queridos hermanos, y mucho más sabio honrar a Dios en sus ángeles, en los santos, es decir, en los bienaventurados del cielo, 1 de noviembre, e interceder por las almas que están en el purgatorio, día 2 de noviembre. Esta es la iglesia. Nosotros que vamos caminando en la tierra, estamos militando, luchando contra el demonio, luchando contra la carne, luchando contra todo lo que el mundo nos está incitando a hacer para seguir el antievangelio del cual hablaba San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, si logramos luchar contra esto, nosotros tenemos también la comunión con los santos del cielo y con los fieles difuntos. Así es que, amigos, realmente no hay por dónde perderse, ¿cierto? Tengamos cuidado y seamos también claros y transparentes con esta situación de Halloween. Si tenemos parientes, tenemos gente conocida, querida, que está en esta realidad, seamos entonces capaces de advertir y de decir lo que realmente significa eso, aún a riesgo de quedar mal o quedar como anticuado o como fanático, como exagerado, porque aquí estamos en una situación de vida o muerte. Aquí estamos eh, arriesgando la vida eterna, claramente. Cierto que, como ha dicho la Santísima Virgen en sus apariciones, el pecado más frecuente es el pecado de la lujuria, eh, sobre todo cuando es contra la naturaleza, es muy difícil, es decir, cuando se trata de homosexualismo, perversión sexual, etc. Entonces, esa es la causa por la cual más almas se van al infierno. Pero el pecado más grave es ir contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa no idolatrar, no adorar al demonio. No podemos estar entonces sentados en dos sillas. Realmente el maligno tiene una sed de venganza, de crueldad, de muerte, de sangre, de violencia, que se manifiesta, ¿no sé, de esta manera tan terrible en las acciones satánicas, pero está tan feliz también el enemigo, viendo que una cantidad enorme de niños, de jóvenes, entran en forma tan inocente, entre comillas, pero en forma tan inadvertida en este mundo oculto cuando están celebrando Halloween. Yo les recomiendo que ustedes vean algunos testimonios de ex satanistas que han entrado justamente a este mundo oscuro por medio de Halloween, de la fiesta de Halloween. Hay una página interesante que se llama Religión en Libertad. Este grupo yo lo recomiendo porque los testimonios que presentan ahí son muy equilibrados. También hay que tener cuidado con el sensacionalismo, con buscar testimonios de personas que dan mucho detalle acerca de el satanismo, porque eso también puede hacer daño. ¿Sí? No hay que buscar eso con morbosidad, con curiosidad malsana, ¿sí? Pero sí tener un poco de conciencia de que verdaderamente eso está pasando y lamentablemente va a ocurrir ahora. Recemos más para que sean menos los jóvenes y los niños que caigan en ese peligro. Además de destruir a los niños, ¿cierto?, a través del aborto, el demonio está intentando destruir, ya lo dije, la conciencia y la inocencia, el alma, la pureza en la juventud. Eso es lo que quiere Satanás. Eh, es impresionante si ustedes ven una imagen de este demonio que adoran los masones. ¿Ya? Los masones en sus logias, que son las casas donde realizan su encuentro y el culto que ellos realizan, adoran a Baphomet. Si pueden buscar en internet y ven la imagen de Baphomet, se van a dar cuenta que es un tipo de demonio muy particular. Es un demonio andrógeno, que parece hombre y parece mujer al mismo tiempo. Y lo más maligno que tiene este Baphomet
es que está con una pareja de niños, en una actitud como de protección, como de bendición, más bien es maldición. Entonces, eso demuestra muy bien que estos grandes enemigos de la Iglesia Católica, que son los masones, saben perfectamente que su señor, que es Lucifer, quiere corromper a la juventud, quiere hacer daño a los niños, precisamente. Por eso que ha tenido tanta fuerza hoy en día la ideología de género, ¿ya? Que es una depravación total, que es una perversión legal, que muchas veces se inculca por políticas públicas en los colegios, en las redes sociales, en las comunicaciones, y que prácticamente hoy en día se ha transformado en lo políticamente correcto. Es decir, que ya prácticamente no se puede ni hablar tranquilamente, ¿no? De forma libre, para no ofender a estas personas que están de acuerdo con la ideología de género, que es justamente la propuesta satánica de corromper la moral, la conciencia y el corazón y la inocencia de los niños, para que se vayan volviendo hacia el homosexualismo, hacia el narcisismo sexual en sus miles de variantes que llaman los distintos géneros, donde vamos a ver que para empezar poco a poco, y que no lo han hecho ya, a promover el incesto, la pedofilia como algo bueno, las relaciones de todo tipo entre niños con distintos sexos y consigo mismo, la pornografía como algo positivo, ¿cierto? Inclusive también sexo con animales, con otras especies, etcétera, con muertos, necrofilia. Esto que ahora parece una locura decirlo, sin embargo, eso ya se está tramando, se está haciendo. Porque el demonio quiere matar, matar, vino robar, matar y destruir, pero principalmente a los niños. Si no lo logra a través del aborto, lo va a querer hacer en los primeros años de infancia y juventud, destruyendo tu corazón, tu inocencia, con la lujuria y también con esta práctica del satanismo, de la magia, del ocultismo, del esoterismo, que hoy en día está tan arraigado en nuestra cultura, que se está transmitiendo con tanta fuerza inclusive en los colegios. Porque uno ve en los programas de estudio, en lenguaje, literatura, etcétera, prácticamente es pura literatura mágica, esotérica, ¿ah? Que conduce al ocultismo. Entonces hay un plan sistemático del demonio a través de las políticas de todo tipo de educación también, para hacer daño a los niños y jóvenes. Entonces este hecho de Halloween no es algo aislado, está dentro de una gran trama que es una agenda, ¿no es cierto? Es una propuesta que se quiere imponer y por la cual se quiere destruir nuestra civilización cristiana y especialmente a los niños. Así es que ante esta gravedad tremenda, ¿sí? En la cual nos encontramos, que es esta batalla espiritual, porque esto no es solo una guerra de ideas o de culturas, sino que es una guerra espiritual, donde está a un lado la Santísima Virgen María, la mujer vestida de sol, ¿ya? La que finalmente aplasta la cabeza de la serpiente, la que finalmente triunfará con su corazón inmaculado, sin duda ninguna, la madre de la Iglesia, en la cual nosotros como hijos de Dios nos vamos gestando. Por eso dice Apocalipsis 12 que esta mujer está embarazada, está gestando a la Iglesia. Nosotros como Iglesia estamos en un proceso, vamos caminando hacia la plenitud. Inclusive los santos que están en el cielo están esperando la resurrección de los muertos, es decir, todos estamos caminando hacia este gran momento en que Cristo se va a manifestar en toda su gloria y la Iglesia también, todo su esplendor, en el día de la resurrección y del juicio final. Mientras tanto, somos como un niño que se está gestando en el vientre inmaculado de María. Pero nosotros debemos elegir qué bando tener. No podemos seguir pensando que aquí todo da lo mismo, que el bien y el mal se necesitan. Eso ya quedó descartado, ¿no es cierto? No podemos seguir pensando que Dios en su infinita misericordia perdona todo, que el infierno no va a existir finalmente, que todos se van a ir al cielo porque Dios es amor, etc. Eso también es un engaño diabólico.
La posibilidad de la condenación eterna existe y, por lo tanto, todas estas cosas no son para jugar. Y también está este otro lado, que es el dragón este de 7 cabezas, que está haciendo tanto daño en nuestra época. ¿Cuál lado vamos a elegir? Yo lo único que quiero decir en conclusión es que no podemos tratar de armonizar el bien y el mal. Hoy, menos que nunca, podemos ser cristianos mediocres, ¿no? A los tibios, hoy más que nunca el Señor los va a vomitar de su boca y tenemos que elegir entonces un lugar. O con María Santísima, la Madre del Salvador y de la Iglesia, o con este enemigo que es muy astuto y está haciendo tanto daño. El Papa Francisco recomendó en su homilía a los fieles difuntos, esto en el año 2020, esta palabra tan bonita que dice: sé que mi Redentor está vivo y lo voy a ver. Es eso lo que nosotros buscamos, a nuestro Salvador, el rostro de Cristo resucitado. No nos dejemos seducir y engañar por el rostro de la muerte, aunque venga vestida como una preciosidad, así como un ángel de luz. Por último, dice el Apocalipsis 20, en el versículo 14, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Este culto a la muerte que se da en Halloween tiene ese destino solamente, el precipicio y la condenación eterna, la muerte segunda. Nosotros entonces tratemos con todos nuestros medios de que la cultura cristiana vuelva a brotar, vuelva a prevalecer, y al menos en nuestra familia hagamos todo lo posible con nuestros seres queridos de buscar la vida, la cultura de la vida y la bienaventuranza. Vamos a tender hacia la santidad, hacia el cielo. Ni siquiera busquemos en primer lugar el purgatorio, tratemos de buscar el cielo, la santidad. Y si llegamos al purgatorio, bendito sea Dios también, porque eso es salvación. Pero el Señor nos llama a algo muy grande, la santidad, y renunciar por entero al demonio y a todas sus astucias y a todas sus seducciones. Eso es entonces lo que yo quería transmitirles, y si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto intentaremos responder. Sí, padre. Aquí vamos a ver. En la parroquia, no sé si es de su parroquia, pero dice mensaje de consulta. Buenas noches, padre. ¿Cómo hacer cuando en el colegio celebran la Spooky Week o semana espeluznante? ¿Recomienda hacer faltar a los niños al colegio? Es Judith Ramírez la que pregunta. Sí, yo creo que sí, que es mejor huir antes que exponer a nuestros niños a estas fiestas, ¿cierto? Terribles. También yo creo que es bueno considerar que la unión hace la fuerza. A veces nosotros queremos proteger mucho a nuestros niños y pensamos que en primera instancia debemos dejarlos en la casa. Pero no siempre los vamos a poder proteger y van a estar libres de esa exposición. Por lo tanto, creo que otro camino puede ser unirse con otros padres y apoderados del colegio para hacer un reclamo formal a la dirección del colegio y decir: no estamos de acuerdo con este tipo de enseñanza o de celebración porque va contra nuestra expresión y nuestra vida cristiana. Nos están haciendo un atentado contra nuestra conciencia. Y también, si es posible, dejarse asesorar por abogados, en este plano, abogados católicos, ¿cierto? Que nos ayuden a poner ciertos límites para que no nos pasen a llevar de esta manera. Hay que estar muy atentos a lo que están enseñando en el colegio hoy en día. Porque aún en colegios católicos se está imponiendo esto, ¿no? De llevar a los niños a conocer el ocultismo, las monstruosidades de Halloween, o leer literatura mágica, esotérica. Hay que estar muy atento, ¿no? Y luchar contra eso. No importa caer mal,
hay que tratar de luchar con la mujer vestida de sol, contra este dragón que está haciendo todo lo posible para destruir nuestra cultura cristiana. Entonces, bueno, en primera instancia sí, huir es bueno cuando vemos que es muy fuerte el enemigo, ¿no? Y si van a estar toda una semana hablando del demonio, yo no quiero que mis niños escuchen eso. Pero en segundo lugar también hagamos algo concreto, pongámonos de acuerdo como familia, con las otras familias, para que en nuestros colegios no se siga haciendo esto. Así es. Natalia dice, un sacerdote mexicano dice que es mejor que falten a clases. Exactamente es lo que dijo usted, padre. Sí, y otra vez Judith Alejandra Ramírez Calderón dice, ¿cómo? Pero no entiendo la pregunta, pero aquí le va. ¿Cómo uno este castigo transgeneracional con la esencia de Dios que es amor? Sí, Dios es amor, pero también es justicia. Justo. Entonces, cuando nosotros le abrimos la puerta al demonio, bueno, lamentablemente el demonio cobra un derecho para hacer daño en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien visita a un brujo, a un tarotista, practica reiki, practica yoga, y después va a la iglesia y le prende vela a los santos, ¿ya? Y empieza a darse cuenta que el demonio lo empieza a atacar y le empieza a hacer daño en su vida, en su familia. Bueno, y entonces, ¿de qué se extrañan de que le está pasando esto? Porque esa persona puede decir, pero si yo soy muy católico, soy muy católica, yo vivo en la misa, etcétera. Bueno, pero ¿no se acuerda usted de que ha practicado yoga, que ha practicado reiki, que ha celebrado Halloween, que ha dejado que los brujos, ¿no es cierto?, intervengan en su vida de una manera u otra? Vamos a cosechar siempre lo que sembramos, ¿no? Entonces, esas puertas hay que cerrarlas si alguna vez las hemos abiertas, ¿ya? Y lamentablemente la puerta intergeneracional existe, ¿no? Como acabamos de ver en el libro del Éxodo. Así es. En YouTube, Mariale dice, en el colegio, el 31 de octubre hacen misa católica y luego hacen fiesta, pero ningún papá o mamá quieren decir nada en la dirección. Todos lo ven sin nada, como que no es nada malo, ni las feas decoraciones. Sí, por eso si nosotros no reaccionamos a tiempo, esta cultura de la muerte va a ir avanzando más y más. Eh, en, algunas, en algunos colegios y en algunas iglesias, el día de la víspera de Todos los Santos, se invita a los niños para celebrar anticipadamente las fiestas de los santos, con disfraces de santos, de ángeles, pero hay que ser muy claro en que no estamos celebrando Halloween de otra manera. Lo que estamos haciendo es celebrar la verdadera fiesta de Todos los Santos, pero en la víspera. Y eso es muy bueno porque los niños entonces se van acostumbrando a saber realmente qué significa. Y qué bonito es la fiesta de la santidad. También se le puede decir a los niños que en vez de pedir dulces, que ellos entreguen santitos y que vayan diciéndonos a las personas en la calle o en las casas quiénes son los santos, que sean niños misioneros. Entonces, eso también es una alternativa bonita que se puede hacer en este día. De su parroquia aquí dicen consulta de Ana Jimena Ulloa Valdebenito. En algunos testimonios de ex satanistas, una de las cosas que más le llama la atención es que la gran mayoría de ellos, su infancia fue arrebatada a través de la falta de amor de los padres y el abuso sexual. Es increíble cómo nuestra madre lo rescata en su adultez y se convierten en los más férreos defensores de la Iglesia Católica y de cómo somos privilegiados los católicos con todas las armas que las otras religiones no tienen. La Eucaristía, la confesión, el Santo Rosario y muchas más. Bueno, no era pregunta, era comentario. Gracias, sí. Lindo testimonio. Es cierto que Jesús viene a buscar a los pecadores, viene a sanar a los enfermos. Y si nosotros tenemos en nuestra vida o en nuestro linaje estas manchas, digamos así, estas
sombras de muerte, no debemos angustiarnos y desesperarnos, porque Dios nos ama tanto, quiere tan infinitamente, que si le exponemos nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, sin duda que el Señor se hará presente en forma inmediata para tendernos un puente, para mostrarnos un caminito hacia la liberación, ¿no es cierto?, de todas estas influencias malignas que, bueno, que son fruto de esas puertas que están abiertas, muchas de las cuales son por herencia incluso. Y nos podemos ver liberados de eso siempre y cuando confiemos en el Señor. Pero eso significa un espíritu de conversión permanente y de rechazo permanente a las cosas del demonio, del mundo y de la carne. Así es. ¿Gustas leer la siguiente, Denise? ¿Es la de Mónica Durango? Sí. Hay que confesar cuando nos disfrazábamos y a los hijos por desconocimiento. Claro, muchas veces cuando se peca por ignorancia, el pecado no es mortal, puede ser venial, puede ser una imperfección, porque no se sabe lo que se está haciendo. Pero una vez que ya tomamos conciencia, sería muy aconsejable confesarse de eso y decir, bueno, yo lo hice porque no sabía en ese tiempo, pero quiero pedir perdón por eso. Y en esa confesión se produce también una abjuración, que es importante, ¿no? Porque si se estableció un vínculo con Satanás a través de ese acto de ocultismo, a través de la confesión, con ese reconocimiento, con esa abjuración, es decir, eh, con esa renuncia voluntaria a la influencia del diablo, entonces se cierra la puerta, sana la herida en la propia alma y también de nuestra familia. Entonces, vale la pena sí hacerlo. Aquí un comentario de Carolina Mayor. Dice que qué linda idea que los niños se vistan de santos. Así es, hay varias parroquias y colegios donde se está realizando esto, pero hay que orientarlo bien para que los niños no crean que es un Halloween distinto. No es Halloween, es la fiesta de todos los santos. Magda dice, Padre, el día 1 de noviembre, ¿puedo prender una vela para recordar a mis seres queridos que ya no están con nosotros terrenal? Consulta Olivia. Sí, nosotros los católicos siempre vamos al cementerio el 1 de noviembre, el día 2 de noviembre. El día 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, cuando recordamos con cariño a nuestros seres queridos que ya partieron. Muchas veces lo hacemos el 1 el 1 de diciembre, el 1 de noviembre, perdón. Lo hacemos ese día que es el de todos los santos porque es feriado. O sea, ahí aprovechan la familia de visitar el cementerio por ese motivo. Y porque queremos creer que ellos ya están en el cielo, queremos que ya sean santos. ¿Sí? Pero siempre intercedemos y pedimos a Dios para que los reciba en su santo reino, que es que están en el purgatorio. Entonces, prender una velita con esa intención de orar por nuestros difuntos. Si es una vela bendecida, mejor. Mejor, ¿no? Hay testimonios de santos, de personas que han visto las almas del purgatorio, que estas almas quedan muy felices cuando les colocan velas benditas en sus tumbas, en el día de los fieles difuntos. Entonces, eso es muy bueno, pero también hay que tener cuidado con mezclar la fe católica con otras tradiciones que son más sincréticas, ¿no? Como el culto a los muertos o el culto a la Santa Muerte, que de eso podemos hablar tal vez el próximo miércoles, porque ahí vamos a hablar del tema más concreto de los fieles difuntos, ¿no es verdad, Denise? Así es. Así es, Padre. Carmen, sí. Carmen Rosas dice, buenas tardes. Acá en nuestra parroquia se ha celebrado la fiesta de la luz y es algo lindo para ellos, ya que saben que se celebran a los santos. Así es, realmente es recomendable hacer esta forma alternativa de celebración, ¿sí? Alternativa del día 31, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos celebrarlo? Sí, porque siempre se ha celebrado el día 31 en la tarde, la víspera del 1 de noviembre,
que ese día vamos a recibir las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, que fue la que vio al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón. Y Ujú. vamos a hablar entonces de esta santa y vamos a recordar las promesas del Sagrado Corazón justo en ese día, 31 de octubre. Qué maravilla, ¿cierto? Y los niños vendrán vestidos también de santos, y los niños de la catequesis y otros niños de los colegios católicos. Y es un privilegio y una bendición inmensa, ¿no? Tener a los santos que interceden por nosotros, que nos aman, que nos dan ejemplo. Y a ellos les damos nuestro culto de veneración, que es dulía. Dulía significa veneración, no adoración. Solamente a Dios hay que adorar. Y a San José una protodulía, es decir, una primera veneración. Es el santo que más veneramos nosotros. A la Virgen María, hiperdulía, que es mucho más que veneración, pero no adoración, porque no es Dios. Solo a Dios, culto de la tría, que es adoración. Dieguito pregunta, ¿qué nos puede decir de los altares u ofrendas a los muertos muy tradicionales en México? Claro, aquí se superponen dos temas, ¿no es cierto?, que son el tema de Halloween y el tema del culto a los muertos. Yo tengo entendido de que esa celebración se hace el 1 y el 2 de noviembre, principalmente, ¿cierto? No el día de Halloween. O en algunos lugares, ustedes me pueden decir mejor, si se empieza a celebrar antes, a lo mejor antes de noviembre ya se empieza a celebrar a estos muertos, ¿verdad? Yo tengo entendido de que esta celebración a los muertos, cuando se hacen estos altares y cuando se ofrecen ciertas comidas o otras ofrendas, etc., está relacionado con cultos precolombinos. Son tradiciones muy, muy antiguas, antes de la llegada del cristianismo, que se están retomando y que se están mezclando, un poquito de forma sincrética, con elementos católicos. Entonces, eso que es se llama devoción popular, hay que irlo purificando bien. Que no se trate, ¿no es cierto?, de un culto a los muertos como si fueran unas divinidades, ¿cierto? O de un modo que no sea así como nos dice la Iglesia, ¿no? Que nosotros pedimos por ellos para que vayan al cielo. ¿Sí? No los queremos cultuar solamente como siendo que están en nuestra memoria. ¿Sí? Punto. ¿Ah? No, no solamente viven en nuestra memoria, sino que ellos están probablemente en el purgatorio y por eso intercedemos por ellos, pedimos por ellos en la misa y esperamos que algún día lleguen al cielo y sean santos y ellos intercederán por nosotros. Entonces pienso que ese culto que se le hace a los muertos hay que tratar de purificarlo y hay que tratar de conocer cada vez mejor cómo es la tradición católica, ¿sí? Para que sea algo agradable a Dios y que le haga bien a nuestros seres queridos y a nuestra propia espiritualidad. La siguiente pregunta es de Manuel Lara. Dice, ¿cómo cortar la maldición intergeneracional si nuestros antepasados cometieron algún acto de esoterismo? Bueno, existe en la actividad de la pastoral católica una oración de liberación y sanación que es para eso, que es para cortar o filtrar la acción, ¿no es cierto?, del mal a través de los vínculos intergeneracionales. Entonces hay que recurrir a un sacerdote exorcista o también en un lugar donde haya grupos que están trabajando, orando para la sanación intergeneracional. Yo creo que podríamos aprovechar ahora, Marisa y Denise, ustedes nos expliquen un poquitito de qué se trata el grupo de ustedes. ¿Mm? ¿Cómo es la oración que hacen para que esta hermana sepa y den a conocer su grupo, que es tan bonito, ¿no? Ok, nosotros hacemos las oraciones del libro del padre Javier Luzón, las 6 puertas del enemigo. Todas las oraciones son en forma deprecativa, como O sea, la debemos de intercesión. hacer. Ajá. Intercesión. De Sí, intercesión. son para laicos.
Sé que cualquier persona puede hacer estas oraciones. Denise, ¿puedes decir algo más? Así es. Vamos primero sellando, ¿verdad? Y con la preciosa sangre de Cristo, vamos pidiendo perdón y se lleva el proceso, ¿verdad? Para ir cerrando puerta con puerta hasta llegar a las 6 y hacemos oración de sello al final y consagración. Lo hacemos todos los domingos a mediodía. A las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, que por cierto, México cambia su hora este domingo. O sea, nos afecta a todos los que no estamos en México, que no cambiamos de hora, Sí. que va a ser una hora más tarde para nosotros. Y todos los miércoles tenemos charlas también de sanación, todo lo que tenga que ver con sanación, liberación, formación católica. Y los viernes tenemos cápsulas de formación católica también, esas son pregrabadas y las compartimos en todos los grupos del apostolado. En el apostolado tenemos grupos de misas por el linaje y tenemos grupos de oraciones y devociones, de orando por las familias y de consagraciones, que ahí son las novenas y las consagraciones de 30 a 33 días. Entonces, cada vez que nosotros oramos por nuestros difuntos Ujú. y pedimos por su descanso eterno, estamos haciendo algo muy bueno, muy agradable a Dios y muy positivo para estas personas que amamos, porque estamos acortándole su purgatorio. Nosotros Correcto. tenemos la posibilidad de ofrecer con mérito, ¿ya? Por ellos, para que ellos puedan tener una purificación más abreviada. Entonces, las velitas que se hacen con espíritu de oración, los sacrificios, las santas misas ofrecidas, todo eso tiene un valor extraordinario. Pero de este tema hablaremos un poco más el próximo miércoles, ¿cierto? Así es, padre. La siguiente pregunta. Dice Carolina Mayor, en la película de Disney Coco, decían que en esa fecha 1 y 2, los muertos salen a visitar a los familiares en la tierra. Película mexicana donde se celebra la Santa Muerte. Qué extraño, padre. Esa tradición, la tradición mexicana. Comenta Carolina Mayor. Claro. Ahí se nota lo que decía un poquito antes, ¿no? De este sincretismo, de la mezcla de la tradición católica con estas tradiciones antiguas que tenían, prehispánicas, que tenían nuestros pueblos aborígenes, y que son muy comunes en muchos lugares del mundo. También los celtas celebraban en esta fecha del 31 de octubre la aparición de los muertos que venían a visitar a los vivos. Muy parecido aquí en la tradición precolombina. Pero esas son costumbres paganas muy antiguas que hay que irlas purificando, como digo, ¿no es cierto?, con nuestra verdadera fe. Y en ese sentido, entonces, hay que abrir bastante los ojos para no hacer algo que pueda ofender a Dios o que pueda hacerle daño a nuestra familia. Yo me comprometo a estudiar un poquitito más este tema para el próximo miércoles, porque tiene que ver con el tema de los fines difuntos, y ahí tratarlo un poco más a conciencia. Okay, Hay una persona que levanta la mano, Rosa María. Sí, Rosa María, si puede, por favor, escribir su pregunta o su comentario en el chat. Cuando son poquitas personas, sí abrimos micrófono, pero ahorita son muchos y mejor que si lo puede escribir en el chat, por favor. La siguiente pregunta es de Hilda. Ella dice, hola padre, las casas por aquí, no sé dónde es por aquí, sobre los colegios, el problema de los profesores de religión pasa que a veces ni siquiera son católicos y no hablan de la realidad, sino que siguen la moda de los medios de comunicación. En ese punto habría que poner atención y no autorizar a esos profesores a dar clases de religión. Bueno, hay una realidad en nuestro país, de una persona de Chile, que es lamentable. Yo no sé cómo es en México o en Argentina, pero aquí los profesores de religión se encuentran bastante debilitados, ¿no es cierto?, en su capacidad de transmitir la verdadera fe.
Hay colegios donde se prohíbe hablar el nombre de Jesús, donde se prohíbe hablar de la Biblia. Se exige que la clase de religión sea apenas una transmisión de valores, de cosas así como muy abstractas, muy vagas, pero no se puede hablar de realmente la religión católica. Entonces, es una verdadera persecución que se está dando y muchas veces también los profesores se dan cuenta de que si hablan cosas que tienen que ver con el esoterismo, eh, como promover incluso el Halloween, los van a aplaudir si hacen esto. O si ponen películas Ujú. de cualquier tipo que no sean siquiera religiosas, los van a aplaudir nuevamente. Entonces, cada vez es más fácil como profesor de religión desviarse de el verdadero objetivo que tiene una clase de religión católica. Y yo reconozco que también como iglesia, como los sacerdotes, a veces no le damos suficiente atención a los profesores para apoyarlos en esta labor indispensable, ¿no? De transmitir la fe con nuevas estrategias que nos permitan aprovechar esta instancia que todavía tenemos. Pero no creo que sea posible o bueno eh, quitar las clases de religión o impedir que los profesores hagan su clase. Es mejor tratar de ayudarlos a formarse para que lo hagan de buena manera. En YouTube, Estivalis Gwendolyn dice, en México se acostumbra mucho sobre el disfraz de las Catrinas. En Michoacán se acostumbra mucho hacer los altares a los muertos y se hacen concursos de Catrina. ¿Afecta el vestirse de Catrina? ¿Qué es Catrina? Como es el esqueleto como la muerte. Ah, bueno, esa figura de la muerte es muy Sí. antigua. Siempre se ha representado a la muerte como un esqueleto y Sí. con esta guadaña, ¿no es cierto? La muerte. Ahora, esta manera de personificarla, así como la Santa Muerte, yo creo que no es algo católico, que sobre todo el culto a la Santa Muerte es algo que está relacionado con lo diabólico, es algo esotérico. Porque imagínense que se está vistiendo a la muerte, a esta calavera, como si fuera la Virgen María. Yo creo que es una burla del demonio a la Virgen de Guadalupe, precisamente, y a los verdaderos católicos que aman a la Santísima Virgen. Entonces yo pienso que ese culto no hay que promoverlo ni hay que seguirlo, porque la muerte es la personificación del demonio. Y en ese sentido no tiene nada que ver con la fe católica. Claro que hay que decir esto con mucho respeto y yo tengo que reconocer que no conozco muy bien la cultura mexicana y no sé qué verdaderas intenciones tienen las personas que se visten de esa manera, por ejemplo, de calavera o de Catrina. A lo mejor lo hacen con muy buena intención, pero viéndolo a distancia y con objetividad, pareciera ser que está más bien relacionado con un culto esotérico, ocultista, que nos puede apartar de nuestra verdadera fe católica. El siguiente comentario es de Jessica Armas. Dice, Padre querido, gracias por orientarnos y hacernos saber el verdadero sentido de esta celebración. Ahora estaremos junto a más de 100,000 personas rezando el Santo Rosario, ya que hacemos la consagración a nuestra Madre. Le enviamos saludos, usted los conoce. Son de Tucumán, Argentina. Seguimos luchando. Gracias, gracias, Padre, por tanto que hacemos. Bueno, muchos saludos y cariños a los marianos de Tucumán por esta consagración a la Virgen, por el Santo Rosario. Pero que ese es el camino. Verdaderamente es lo que nuestra Madre nos dice desde Fátima. No hay otro remedio para este mundo enfermo a no ser el Santo Rosario y la consagración al corazón inmaculado de María. Y Jesús quiere que sea, porque este es el tiempo de la mujer vestida de sol. Y Jesús quiere eh, reinar, quiere volver a establecer su reinado en este mundo, que se haga realidad la voluntad de Dios, la divina voluntad en el mundo, su reinado eucarístico, pero lo quiere hacer por medio del corazón inmaculado de María. Entonces, la mejor manera de vencer esta influencia diabólica en la cultura nuestra es rezando mucho el rosario, en familia, en comunidad, en los colegios, en las iglesias, y de esa manera yo creo que vamos a estar consolando el corazón de María, preparando el corazón de Cristo y
estamos también avanzando en la línea correcta. Padre, en YouTube, Mauricio González hace una pregunta, bueno, dice, ¿es válida la imposición de manos de padres a hijos por medio de por una fotografía, con fin de ayudarlos a protegerse, liberarse y sanar heridas por situaciones de pecado? Siempre la imposición de manos es un gesto clerical, ¿sí? Es una bendición que da Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y que lo realiza a través de sus clérigos, de sus ministros ordenados, ¿no? Sean diáconos, sacerdotes, obispos o el mismo papa. Entonces, ese gesto de imponer las manos queda reservado para los sacerdotes, para los diáconos. Pero hay una excepción, como dice Mauricio, y es el caso de los padres. Es decir, los padres que imponen las manos sobre sus hijos están haciendo algo muy bueno y muy válido, porque ellos son como, entre comillas, los sacerdotes de su propio hogar, y pueden ejercer ese sacerdocio común de los fieles que todos tenemos por el santo bautismo cuando se refiere a los hijos. Veamos el caso de Abraham, que bendice a Isaac, Isaac que bendice a Jacob, ¿cierto? Y Jacob o Israel que bendice a todos sus hijos. Claro que sí, los laicos pueden hacerlo cuando se trata de papás y mamás con sus hijos o abuelos con sus nietos. Ahora, en el caso de fotos, bueno, si no está la posibilidad de tenerlos cerca, que es mejor hacerlo de forma personal, nos hemos acostumbrado también en este tiempo de teletrabajo o de orar a distancia, ¿no es cierto?, con las enfermedades que hemos sufrido, de hacer estas cosas a distancia. Si hay fe, si se hace con buena voluntad, como es un sacramental, puede resultar, puede dar efecto, ¿no es cierto? Y es bueno recordar a los hijos, aunque sea con una foto, y bendecirlos. Así yo le recomiendo a Mauricio que lo siga haciendo. Bueno, Rosa María dice, Padre, buenas noches, un gusto. Y Rigoberto Bastías dice, buenas noches. ¿Qué hacemos si nuestros hijos hacen participar a nuestros nietos de esta pseudofiesta? ¿Nos queda la oración por ellos y por todos los niños y sus papás? Así es. La oración por ellos, mucho rosario. La madre dice que con oración y penitencia se puede alcanzar la conversión de los pecadores. Y los pecadores no son solamente los pecadores en general, son las personas que amamos, que van por mal camino, y que nosotros, con nuestro amor, con nuestra devoción a la Virgen y con un espíritu de penitencia, podemos ayudar a convertirse, para que nos sigan por ese mal camino. Además, apenas se pueda, deberíamos influir en ellos con palabras, con amor, pero siempre diciendo la verdad. Siempre hay que sembrar una semillita, como dice la palabra, a tiempo y a destiempo, ¿no? Y hay que decir esto porque tarde o temprano ellos lo van a reflexionar, lo van a pensar y van a agradecer a sus papás o abuelos les hayan advertido, aunque en algún momento de la vida no les hayan hecho caso. Ya son todas. ¿No? ¿Y Rosa más? María, A ver, ¿en dónde? en Zoom. Y En luego, no. ¿cuál sería A la ver, mejor oración para librar el alma de los niños y jóvenes que serán ofrecidos esta fecha a Satanás? oh, Ay, qué triste, qué miedo. ¿Cómo es mi comentario? Rosa María pregunta, ¿cuál sería la mejor oración para librar el alma de los niños y jóvenes que serán que serán ofrecidos esta ofrecidos. fecha a Satanás? Bueno, ahí en este librito del padre Luzón aparecen oraciones para debilitar estos maleficios y estas influencias malignas que se pueden hacer a modo de intercesión, ¿cierto?, o de deprecación, como hemos dicho, también por nuestra familia. Pero insisto en que la oración mejor y la más al alcance de la mano es el Santo Rosario, como nos pide la Virgen de Fátima, ¿no? Oración, penitencia y, si es posible, ir a la misa y rezar por ellos para que el demonio no pueda atacarlos, a pesar de que ellos optaron por este camino por ignorancia o por seguir a la masa, seguir sus amigos, ¿no? El libro del que estamos hablando se llama Las 6 puertas del enemigo, ¿ya? Cuyo autor es el padre Javier Luzón.
padre que tuvo una gran experiencia de exorcismo y que unió mucha exorcística latinoamericana y europea a través eh, de su ministerio, y también la expuso en estas oraciones que son muy interesantes. Pero que sería mejor hacerlo también primero con un sacerdote exorcista, ¿no? Que si no es posible, bueno, entonces hay que hacerlo directamente. O yo también recomendaría ir a un grupo de sanación y liberación que a veces hay en las parroquias, porque ellos tienen más experiencia. O este grupo de estas hermanas, ¿cierto? Están aquí con nosotros, Marisa y Denise. Consulta Diana Jimena Ulloa, Valdebenito. Padre, y la oración de León 13, hay una oración, pero no recuerdo cómo es. Y el cerco de Jericó, ¿qué nos puede comentar de eso? Que la oración de León 13 es una oración de exorcismo, pero es muy fuerte. No es deprecativa, sino es imprecativa. Es decir, se dirige directamente al demonio y le da una orden, conjura a Satanás directamente para que se vaya de la iglesia, se vaya de la familia, se vaya de nuestra vida. Pero ese tipo de oración no la deben hacer los laicos, solamente los sacerdotes que están autorizados para ello, porque es una oración en que se dirige uno directamente dando una orden a Satanás. Y eso solamente lo deben hacer los exorcistas, porque puede ser un poco peligroso para la vida espiritual de una persona laica realizar esa oración, y como está literalmente, ¿no? Entonces es mejor, como están diciendo las hermanas acá, rezar con intercesión. Siempre oraciones de intercesión. Por ejemplo, las oraciones a San Miguel Arcángel, esa corta, es de intercesión. ¿Qué significa intercesión? Es pedirle a San Miguel Arcángel que nos defienda. Es pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros y nos ayude con su manto de protección. Es pedirle a Jesús que nos cubra con su preciosa sangre. Siempre pedir, interceder, pero nunca hablarle directamente al demonio. Y si ustedes ven oraciones que están escritas de esa manera, como las del librito de este exorcista, el padre Ghislaine, que es un canadiense exorcista, ustedes pueden cambiar el formato de la oración de imprecativo a deprecativo, es decir, reformar la forma verbal para que sea como una intercesión, pedir a Dios que nos ayude y no nunca hablar directamente al demonio. El siguiente comentario es de una persona que dice, no tiene su nombre, dice iPhone. Dice, muchas gracias por todo lo que nos compartió. Es muy importante estar informados y nunca participar y por el contrario, comentar a los que tenemos cerca de este tema. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Bueno, también gracias a ustedes por acompañarnos en esta charla, en esta formación. Creo que es importante ir recordando esto, porque a veces se puede olvidar y la masa, a veces la corriente es tan fuerte que uno puede dejarse llevar por esto, ¿no? Y yo le agradezco también a nuestras hermanas, Marisa y Denise, por esta invitación, y no sé si hay más comentarios, pero... Solamente uno, Padre. Mariale Sleiman dice, ¿qué se puede hacer para poder comer alimentos que se compraron donde hay decoraciones de Halloween? Bueno, es posible que cuando uno compra alimentos, objetos, incluso religiosos, que son de lugares de dudosa reputación espiritual, digamos así, ¿no es cierto? En lugares donde hay santería, por ejemplo, de todo tipo, imágenes religiosas, pero también de demonios, de Buda, de la Santa Muerte, de comillas. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque puede estar contaminado espiritualmente, ¿no? No sabemos si esos objetos fueron encomendados o conjurados a los demonios. Puede ser, aunque sean imágenes religiosas. Si son de lugares así un poco extraños, y si no lo son también, yo diría, siempre, pero siempre, siempre, si son objetos religiosos, hay que pedirle a un sacerdote que lo bendiga. Y si no es posible todavía encontrar un sacerdote o un diácono, entonces al menos con agüita bendita, ustedes mismos le pueden hacer una cruz, o agüita exorcizada, mejor. Si son alimentos,
puede rociar con agüita exorcizada o sal exorcizada, porque al entrar en contacto con ese sacramental, entonces ya la fuerza del maleficio que estuviera desaparece o se debilita. Bueno, aquí en Zoom sí hay más preguntas y en YouTube acaban de poner Sí. una. Déjeme, le leo varios comentarios que no son preguntas. Hans dice, en las parroquias no se habla mucho de estos temas de Halloween y de lo esotérico, porque le da la impresión que los sacerdotes tienen miedo que se les vayan los fieles, no creo. Ujú. Carmen Rosas dice, muchas gracias, muy interesante estos temas para poder orientarnos, que tengan una bendecida noche. Gloria Reyes dice, buenas noches, padre. Sí, que ella está luchando por liberación. ¿Puede ella rezar por una foto por su hija? Claro, por supuesto, como ya lo comentamos. Eh, es una batalla muy grande, muy, muy fuerte que estamos viviendo hoy en día, porque con Halloween y con la actividad satánica y de la brujería se abren muchas puertas y los demonios están actuando con mucho poder en nuestra época. Entonces, ya no podemos simplemente cerrar los ojos o ser indiferentes a esta realidad. Es algo que está ocurriendo y nosotros debemos tomar un partido simplemente, ¿no? Y darnos cuenta de que hay que vestirse con la coraza de la fe, como dice Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, la armadura de la fe, de la palabra de Dios, del Espíritu, y dar esta batalla, ¿no? A nosotros nos decían en el curso de exorcismo allá en Roma, que si estamos guerreando, o sea, luchando contra Satanás, estamos en paz con Dios. Interesante, ¿no? Si yo acepto dar la pelea al demonio, a sus tentaciones, a sus seducciones, ayudar a mis seres queridos a liberarse del maligno, ¿ya? Bueno, tengo que saber que entré en un terreno peligroso, estoy en la primera línea de lucha contra Satanás. Pero al mismo tiempo, el Señor nos va a bendecir tanto que vamos a tener una paz tan profunda, porque el Señor ama a los que confían en Él. Y para dar esta pelea contra el demonio, no hay que confiar en sí mismo. La única manera es confiar plenamente en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Inmaculado Corazón de María, en San José, que es el terror de los demonios, y por supuesto en San Miguel Arcángel y en todos los ángeles que lo acompañan en esta batalla. Hay una última, padre. Verónica Franco. Dice, buenas noches, padre. Gracias por la charla. ¿Será recomendable que a los niños que toquen la puerta el 31, regalarles en vez de dulces alguna estampita de algún santo o del ángel de la guarda? Sí, eso es muy recomendable. Es muy, muy buena esa idea, Verónica, y ojalá que se pueda dar a conocer mejor esa iniciativa. En vez de darle dulces, se le puede dar un santito y explicarle que en realidad mañana, por el día 1 de noviembre, celebrarán los santos y que ojalá ellos acepten este regalo, porque los santitos del cielo los van a ayudar y los van a bendecir. Y eso es mucho más importante que recibir un dulce. Qué muy buena idea esa de regalar estampitas, no se me hubiera ocurrido. Bueno, ya en Zoom sí hay, perdón, sí, en Zoom sí hay más. Carolina Mayor pregunta, ¿qué libro? ¿Dónde lo consigue? Es el libro de las 6 puertas del enemigo del padre Javier Luzón Peña. Si usted se encuentra en Estados Unidos, yo lo tengo a la venta y puede enviar un correo a apostoladoparaSanación@gmail.com o en otros países lo puede conseguir en Amazon. Rosa María pregunta, padre, ¿la ideología pertenece a la nueva era? Bueno, ¿a qué ideología se refiere? ¿Ah? Me quiero Ideología, perdón, ideología. ideología. Y Ideología, ideólogo. que el estudio del ojo, ¿cierto? Del iris, Ujú. a eso se refiere. Ideología, no es ideología, es No, es ideología. ideología. Es que parece que lo está corrigiendo. Tal vez Ok. en Es un mensaje posterior. ideología, sí, correcto. Sí, Abajo lo puso Marisa. sí, Ok. claro que sí. Hay tantas técnicas alternativas de medicina que pertenecen a la nueva era, ¿no es cierto? Y si usted entra en esto del estudio del iris o gente que ve la orina, por ejemplo, y predice cosas, dice cosas,
todo eso está relacionado con lo oculto y con lo esotérico, ¿no? ¿Para qué decir aquellos que dicen que ven una luminosidad que tienen las personas que le llaman aura? Ujú. ¿Cierto? Todas estas cosas son de la nueva era. Las personas que hablan de energías también. eh, no es bueno meterse en ese lenguaje, ¿no? Hablar de energías, suerte. Los católicos no creemos en la suerte, creemos en la providencia de Dios que actúa en nuestra historia. Y no creemos en energías. Nosotros tenemos alma, Ujú. espíritu, ¿ya? Y no hay energía vagando en el aire, sino que hay espíritu. Lo dice Efesios capítulo 6. ¿Ya? Espíritus que muchas veces no son buenos, nos quieren hacer daño. Entonces, es mejor no meterse en este mundo de la nueva era porque de una manera u otra nos va a conducir al satanismo y eso nos va a hacer daño. Volvamos a la iglesia, volvamos a nuestra fe eh, que nos ha sido transmitida de tantas generaciones, ¿no es cierto? Y nos va a ir tan bien, ¿no? La gente que reza el rosario se siente tan contenta, con tanta paz. Los que van a adoración al Santísimo, los que Ujú. asisten a la misa con devoción, con amor, los que se confiesan frecuentemente, se pueden liberar de todos sus problemas. Aunque, quiero decir, no es que no vamos a tener problemas, sino que eh, vamos a llevarlos con confianza en Dios, con la gracia de Dios, y unidos a la cruz de Cristo, vamos a darle un sentido nuevo a nuestros problemas, ¿sí? De tal modo que no nos quiten la paz, sino que nos unan más a Dios. Bueno, Carolina Mayor dice que ella cuando siente miedo o se siente frágil o desprotegida, acude a la oración de San Miguel Arcángel y de San Benito. Y otra de su parroquia dice, hermana María Paz Rodríguez Obarzo, Padre Raimundo, reenviando este video podemos ayudar a muchas personas a conocer Halloween. ¿Qué más podemos hacer a días de esto? Bueno, seguir orando, ¿cierto? Porque este Halloween se prepara en sectas satánicas y el corazón de muchas personas y en la industria del cine, de la entretención, se están preparando para eso porque es como la gran fiesta del año del demonio. Entonces, nosotros debemos contrarrestar ese efecto negativo preparándonos a lo que realmente vale la pena. La fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos. Y orando por las personas que equivocadamente entran en esta onda de Halloween. Entonces, la oración es lo principal. Okay. Carolina Mayor dice Agenda 2030 es New Age. Nunca había escuchado de Agenda 2030. Y Gloria Reyes. Bueno, no sé si usted quiere hablar de la Agenda 2030. Yo no sé qué es. No es. Esta Agenda 2030 está relacionada con el Foro Económico Mundial y con la Organización de las Naciones Unidas, con la ONU. Cuando uno estudia la política que ellos tienen, efectivamente tiende hacia el ecologismo. Y en ese ecologismo, ¿cierto? Muchas veces se pretende que el ser humano es parte de un todo, ¿cierto? Que es el planeta o el universo, como una forma de panteísmo, es decir, que todo es Dios. ¿Ya? Ujú. Y en el fondo como que Dios está en todo y todos tenemos un pedacito de Dios en nuestra alma. Y esa mentalidad es de la nueva era. En ese sentido sí se parece. ¿Ya? Entonces todo esto de la Pachamama, de la diosa Gaia, de decir que la naturaleza es más importante que el ser humano, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile se intentó introducir una constitución que se decía a sí misma, en las primeras líneas, somos ecocéntricos. ¿Qué significa eso? Centrados en la ecología. Entonces, uno iba leyendo los estatutos de esta presunta constitución y dice que hay que respetar todos los seres vivos de la naturaleza, pero sí se puede matar a un niño hasta los 9 meses de embarazo. Es totalmente contradictorio. Sí. Claramente esa agenda entonces tiene muchos elementos que van en la línea de lo que decía el Papa Juan Pablo II. Es una eh, antidecálogo, una anti-evangelio, son anti-mandamientos. Es la cultura de la muerte, prácticamente. ¿Gustas leer la que sigue, Denise? A Gloria ver, Reyes. dice de Juan. Gloria eh, Reyes.
Gloria Reyes. Dice, disculpe padre, yo estoy luchando por cerrar puertas en mí. ¿Puedo rezar por mi hija para liberarla? ¿No me contamino? ¿Me conviene? No, para nada. No, Ujú, usted rece mucho por usted misma, sí, pero si usted es mamá, lógicamente que debe orar por su hija, por todos sus hijos. Y en la medida que ora por ellos, se va a estar ayudando también. Y, no hay que tener miedo, hay que confiar. Hay que confiar que cuando uno ora, el Señor lo escucha. Pidan y recibirán. Llamen a la sí. puerta y se les abrirá. Hay que hacerlo con confianza, sin miedo. El miedo no atrae cosas buenas y del miedo se vence con la confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, Inmaculado Corazón de María. Sí, la salvación del alma mía. Ujú. Ok, y ahora sí, la última pregunta. No, bueno, parece que están escribiendo más. Padre, dice Juan, esas golosinas que compra la gente para dar en Halloween, ¿vienen con cargas negativas? Como está dentro de un contexto de una fiesta entre comillas, ¿no? Una antifiesta, diría yo, satánica, sí, todo eso queda contaminado por el mero Ujú. hecho de entrar en esa dinámica del culto de Halloween. Entonces, obviamente que no conviene comer esas cosas y por rechazarlas. Ahora, si ustedes le van a dar dulces a los niños que los vayan a visitar, pueden antes rociarlos con agua bendita. De esa manera se coloca una intención de fe en que esos dulces no van a hacerle daño a los niños que los reciban y estén protegidos de otros males que los puedan contaminar en estas andanzas que van a tener esta noche. Ok. Era la Carolina última. Mayor dice, gracias a Dios de la Virgencita se rechazó el mamarracho. Viva Chile, libre y soberano. Sí, pero fíjense que una vez que se dio ese gran rechazo en Chile a Ujú. la constitución que querían colocar, por 62% se ganó contra un 38% que quería aprobarla. Pero al Ujú. día siguiente se juntaron las fuerzas políticas de izquierda y derecha para volver a tramar esta constitución nuevamente. Entonces no estamos libres, estamos libres. Para la gente que quiere introducir estas políticas malignas, este rechazo era simplemente lo llaman un retraso, pero ellos saben que tienen que imponer su agenda de una manera u otra, ¿sí? Porque ellos, consciente o inconscientemente, están obedeciendo a Satanás. Satanás quiere imponer, ¿cierto? Este orden mundial que es contrario al orden establecido por Dios. Lo quiere hacer y probablemente lo va a lograr, porque según dice el Apocalipsis, va a llegar un momento en que el anticristo va a reinar, va a tener un Ujú. poder tremendo, tan fuerte, que los que no se sometan a ese anticristo que tendrá un poder mundial, eh, van a ser simplemente eliminados. Y el que no esté marcado no podrá comprar ni vender, ¿no? La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, estamos viviendo una época muy fuerte, yo insisto, es una batalla espiritual, ¿ya? En que estamos con la Virgen María y con nuestro Señor, no tenemos nada que temer, nada que temer. La Madre nos va a ir guiando y nos va a ir explicando qué debemos hacer para no ofender a Dios en este tiempo de herejía y apostasía. Bueno, y ahora sí, no es la última pregunta, están escribiendo más. Bueno, Silvia dice, buenas noches, padre. Sería bueno que cada uno en su lugar nos unamos el lunes 31 en oración y adoración eucarística para vencer el mal a fuerza de bien. Y como dice el Salmo, yo opondré mi oración a su malicia y te alabaré cada vez más. Sugiere ella esta adoración para esa noche y siempre. Bendiciones. Bueno, estamos tratando de hacer una adoración al Santísimo en vivo ese día, pero todavía no sabemos si lo vamos a poder hacer. Preciosa la idea, me encanta. Vamos a intentar acá por lo menos Ujú. hacer una transmisión en vivo Ok. con adoración al Santísimo y ahí vamos a indicarles los enlaces para conectarnos y estar en oración esa noche, ¿sí? Para Padre, ¿nos contrarrestar la pudiéramos acción del demonio. conectar con usted para poder transmitirla por aquí y por Facebook? Sí, Ok.
Claro. Entonces luego hablamos de eso. Sí, Luego entonces, hablamos de esto y lo damos a Sí, conocer. Gracias gracias. por la idea, Silvia. Muchas gracias. sí, y la siguiente, Denise, gustas, es de Natalia. Bueno, Natalia. Dice, hay que seguir rezando, esta lucha no ha terminado. Además, están tratando de derogar la ley 375 del incesto. Como dice el padre, su objetivo son los niños. Así es. Vamos terminando entonces. Tío, Sí, intenso. ya. Ajá. Yo quisiera Ah. invitarlos entonces a que ustedes vayan conociendo este canal de estas hermanas. También si les interesa saber un poco más de lo que nosotros hemos transmitido, tengo un canal de YouTube que tiene mi nombre, Padre Raimundo Mena. Ahí también hablamos hartas cosas relativas a este tema. ¿Mm? Y desde ya quiero invitarlos para que el próximo miércoles nos reunamos en una charla con estas hermanas, que por iniciativa de ellas, nuevamente nos vamos a reunir para hablar sobre los fieles difuntos y todos estos temas de postrimería, que se dice en la teología católica, es decir, todo lo que ocurre después de la muerte, la resurrección y estos temas tan hermosos que muchas veces no los hablamos. Y si hay temas que son también alternativos, como hoy día salió de exorcismo, etcétera, y no quedaron hoy día bien respondidos, intentaremos hacerlo mejor el próximo miércoles. Bueno, pues antes Muchas de gracias. pasar a hacer la oración de protección final con el Padre, vamos a invitarlos a los siguientes eventos del apostolado. Este domingo los invitamos a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y como ya les dijimos, el domingo precisamente es cuando México cambia su hora y retrasa una hora su reloj. Estas oraciones están basadas en el libro Las 6 puertas del enemigo y es donde rezamos para cerrar las 6 puertas del enemigo. A las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa del domingo y la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del apostolado. Y como dijo el padre, el próximo miércoles, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, lo tendremos a él nuevamente con nosotros, hablando de las almas del purgatorio. Y ahora sí, pasamos con el padre otra vez para hacer la oración final. Adelante, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Reina vestida de sol, San José, los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, con la bendición de la salud para el cuerpo, el alma y el espíritu. La gracia de vivir cotidianamente llenos de fe, esperanza y amor, en espíritu de servicio, humildad, evangelización, protegidos de toda influencia extraordinaria del demonio, por intercesión especial de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. Defiéndonos en la lucha. Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, hermanas. Gracias a ustedes. Gracias, Padre.